Sí. Bueno, pues estaba hablando yo con mis siguientes invitados que, bueno, hace ya 4 años que pasó la pandemia, muchos por suerte lo tienen casi olvidado, pero hay personas que desgraciadamente no lo pueden olvidar porque les ha dejado, bueno, pues secuelas importantes y en su día a día pues la palabra COVID sigue perdurando. De ahí el COVID, llamado COVID persistente o long COVID. Enseguida vamos a hablar de todo ello porque tenemos a 3 personas, 3 pacientes, forman parte de la asociación del colectivo de pacientes, long COVID de Euskal Colectivo A, colectivo de pacientes, vamos a decir, y el 28 de noviembre, recordemos, llevaron al Congreso por primera vez las peticiones de los pacientes, los y las pacientes de long COVID. De la mano del grupo parlamentario de Sumar se presentó una proposición no de ley con el trabajo de 8 asociaciones de pacientes de varias comunidades. Enseguida vamos a conocer un poco cuáles son sus reivindicaciones, sus demandas y vamos a conocer un poquito más de esta enfermedad, de esta patología. Para ello tenemos con nosotros, como decíamos, a 3 personas, son 3 afectados de long COVID, de COVID persistente, que son Manuel Bañuelos, bienvenido Manuel. Buenas tardes. Manuel. Manu, sí. Manu. Idoia Mújica, bienvenida. Hola, Rachalán. Y Rafa González, bienvenido. Hola, papá. Bueno, decíamos lo primero, pues eso, que todo el mundo, o casi todo el mundo, tenemos olvidado esto del COVID, pero vosotros, por desgracia, no es así, ¿verdad? Nos toca. Os toca. Nos toca y lo que nos queda. Y lo que os queda. Como Bueno, solemos decir que somos el peor recuerdo que Madre queda de mía. esa historia. es que es increíble porque, bueno, pues hace 4 años ya, como decíamos, de esa pandemia. Vosotros entiendo que Bueno, dentro de poco 5. dentro de poco 5, sí, ya parece que se nos van las fechas. Mira, ¿no ves? Vosotros lo tenéis más presente, por De hecho, desgracia. si fuéramos chinos, estaríamos ya en los 5 años. Fíjate. Porque por estas fechas es cuando en Claro. Wuhan empezaron a hablar de ello. Sí. Decíamos que entiendo que a vosotros, ¿no?, se os diagnosticó la enfermedad con los mismos síntomas que a todo el mundo. En ese momento te asustas. Hoy en día parece que al resto de los mortales y al COVID mucha gente no se hace ni la prueba. Vosotros, en algún momento cuando os diagnosticaron el COVID o cuando supisteis que teníais COVID, ¿os imaginabais que os podía marcar la vida de tal manera? Hombre, en principio yo creo que a nadie, ¿no? Una cosa que es tan, no sé, tan rara, que viene de lejos y que hoy en día, con todo lo que hay, parece que va a ser una cosa que llega y se va. Y no, como una gripe, pero como una gripe que se ha quedado, ¿no? Entonces es complicado vivir así, porque no te lo imaginas, te para la vida, te para el trabajo, te para todo lo que uno hace, los hobbies, los deportes, en fin, en definitiva es una vida súper sedentaria y tienes que aprender a manejarte en esta nueva etapa. Claro, es que hay mucho desconocimiento. Idoia, en tu caso, por ejemplo, tú me imagino, pasaste el COVID como tal, Sí. no sé si como una gripe, como dice Rafa, ¿no? Pero ¿cómo fue sucediendo todo? ¿Cómo bueno, pues, se llegó a la conclusión de que ese COVID te seguía acompañando durante todo este tiempo? Bueno, yo lo pillé trabajando, soy camarera, entonces en el 2020 de noviembre lo pillé pues en el trabajo y nada, me quedé en casa 15 días, pero eso, más o menos como una gripe fuerte, Sí. los síntomas, con mucho dolor de cabeza, el cuerpo, que te pesa un montón y así, pero luego pues como una cosa rara, a los 15 días o así parece que se fue todo de golpe, ¿no? Y vas a coger el alta y a los 3 días otra vez volvió y se quedó. Y te volviste a hacer la prueba y viste que otra vez COVID. Sí. ¿Y eso durante todo este tiempo Sí. ha seguido yendo, viniendo? No, se ha quedado ya, y se ha quedado, sí. Esos 15 días fueron raros, ¿no? Que luego se fue, pero ya cuando otra vez me vinieron todos los síntomas y con más todo, ¿no? Pues ya ha ido, pues 4 años, yo pues desde el 2020 y todo va empeorando además. Todo va empeorando y encima, bueno, pues sin llegar a reconocerse como tal, muchas veces incomprensión, me imagino, ¿no? Manu, en tu caso comentábamos hace poquito por teléfono, fuera de micro, que incluso secuelas, ¿no?, neurológicas en muchos casos. Sí. Bueno, en mi caso el contagio fue más fuerte, digamos. Sí, ¿eh? Sí, fue por un contacto familiar y cuando me hicieron la prueba, la PCR, no tenía un síntoma, ni positivo. Ajá. Y al principio dije, bueno, pues si es esto no va a ser tan... Fíjate. Porque un poquito fiebre, pero fue cambiando al cabo de los días hasta que llegó un momento en que no podía respirar y me ingresaron en Cruces. En Cruces estuve más de un mes, en críticos, en reanimación. Y entonces, pues la situación es un poco distinta, porque después de haber estado encamado y en una unidad de estas y tal,
lo poco que mejoras te parece Ya, y porque tanto. has estado entre la vida y Pues- la muerte. pues sí. Entonces, todo lo que vas mejorando te parece muy bien. Me mandaron ya para casa al cabo de unos 40 días o así. Al principio pues salía a la calle, daba 4 pasos. Bueno, primero por casa, luego en la Madre calle mía. 4 pasos, luego más. Y estuve recuperándome como unos 6 meses de mejora. Pero a los 6 meses... Otra vez. No, se quedó ahí, incluso un poquito para atrás. Por eso a veces lo de los síntomas, tienen hasta 203 síntomas, me parece, que podemos tener. No tenemos todos los Ya, 203. ya, bueno, es que si no ya sería... Y todas las personas no estamos igual. Unos tienen peor lo digestivo, Claro. otros tienen peor lo cognitivo, depende de... no sé. Me imagino que en tu Porque caso... el otro día ponía Idoia, me acuerdo que pusiste tú en Facebook, Sí. que hay hasta tienen como clasificados 5 COVID, 5 grupos. de por COVID similitud. persistente, digamos como Sí, variedades o así. variedades, sí. Que hay personas que pueden tener de 2 o de 3, Ya, ya. pero lo agrupan por... Y yo, pues eso, me lo dijo mi doctora de familia. Dice, bueno, pues como ya no mejoras más, eso es que tienes COVID persistente. Dios mío, Entonces- y claro, me imagino que hasta que no te dicen eso, tú lo del COVID persistente igual ni la... Yo creo que ni sabía. Bueno, tú... De la COVID en general, sí, porque tuvimos muchísima información en su día, casi igual muchas claro. horas, pero tampoco En tu tanta. caso, por lo que me estás contando, creo que incluso Además, hasta... me fui- Me imagino que temerías hasta por tu vida, claro, o tu familia, porque... Sí, por la de familiares también. Sí, ¿eh? Sí. Fuimos 5 en la familia y sí. Madre mía. No, Bueno, y en tu caso, ¿te han quedado secuelas importantes? Que nosotros preferimos hablar de síntomas más que de secuelas. Bueno, vale, sí, igual es una expresión... secuelas no- a veces la gente lo utiliza... Sí, a- como secuela. parece que suena un Por poco ejemplo, más. mi cuñado, que estuvo peor que yo en el contagio, pues ayer mismo, bueno, ayer, el otro día que estuve con él, lo comentaba, ¿no? Tiene dificultades, depende de qué cosas, la ensalada que tiene vinagre y tal, cuando Sí. pasa por aquí, pues le molesta mucho, que antes no le pasaba. ¿Pero qué ocurrió? Pues mi cuñado estuvo intubado y le hicieron luego también Ya. traqueotomía. Y yo creo que eso es de la misma, no de la enfermedad en sí, sino de la hospitalización. Claro, claro. En mi caso puedo tener las dos cosas. Puedo tener consecuencias de la neumonía en los pulmones, puedo tener de la hospitalización, que a veces pues, los médicos para salvarte hacen lo que en el Claro, momento claro, saben. claro, claro. Ahora se saben más cosas que se sabían, en mi caso fue en el 21, otros fueron en el 20, ¿no? Pero pues querían salvar, lo importante era salvar. Entonces, Claro. pero algunas de los medicamentos o de las técnicas que utilizaban tienen sus consecuencias también negativas, ¿no? Ya. Ahí están también. Yo puedo tener las dos cosas. Puedo tener, de hecho, tengo cierto daño en los pulmones de la neumonía que tuve, y en cambio otra sintomatología, porque hay sintomatología que a lo mejor no has tenido en la época aguda del contagio. Y la sintomología viene y va. Ya, Hay momentos, bien no estás nunca, ya. bien no estás Claro, nunca, claro. pero hay días en que estás regular y otros días que estás peor. ¿Por qué? Pues muchas veces no sabemos. Otras veces pagas, por ejemplo, un esfuerzo. Si tenemos como una especie de batería, como una pila, una batería, y unos días te despiertas por la mañana con la claro. pila al 50 Sí. y otros días con la pila al 20 o al 10. Me imagino que, bueno, también vosotros, por lo que me contabais, habrá sido un peregrinar de médicos, de bajas, de altas. Aparte de lo evidentemente lo más importante que es la salud, ¿no? Tenéis también el hándicap de que no se reconoce como una enfermedad profesional, que es una de vuestras demandas también. No tenemos unidades multidisciplinares, que es un poco lo que demandáis ya a nivel más administrativo, digamos. Pues sí, porque tenemos que tener un peregrinaje constante por los hospitales. Yo, en mi caso, no te he dicho al principio, también ingresé con una neumonía bilateral en el Hospital Comarcal de Irún, en el que en casa estaba más o menos normal, pero en el hospital caía peor, medicado y peor y peor y peor, que al final lo que te decías antes de los familiares, yo pedí un teléfono porque no había nada, venían totalmente tapados como unos marcianos. Claro. Y pedí un teléfono para llamar a casa y a 4 amigos y me despedí.
Sí, hasta ese de, punto. de lo mal que te ves, que estás en casa mal, vas al hospital y estás peor, ¿no? Sales de ahí y te quedas solo. O sea, no sabíamos todavía lo que era el COVID persistente ni por el forro. Hay que decir que vosotros, bueno, aparentemente sois personas jóvenes, y tal, no teníais ninguna patología previa que os pudiera haber condicionado, porque siempre dicen, bueno, pues la Cuando COVID... a veces, si no hay patologías previas, pueden salir Sí. en su momento. Y otras veces, si tienes patologías previas, se ponen peor, digamos. Claro. Se agudizan. Sí, yo, sí. en mi caso, agente de seguros. Lo último que he hecho, 30 años de comercial. Tengo daños cognitivos. Y ahora me dan una matrícula y como le diga a Manu, ¿el qué me dices? Ya no me acuerdo de la matrícula. O sea, que tú sí Ya notas realmente que... Se me que a olvida, nivel- o sea, pero no yo. Todo el colectivo, toda la gente que está igual. Sí, o en sea, todo- compartís en algunos de todo el esos mundo. síntomas. Sí, eso es de los más Yo comunes. suelo explicar las cosas a la gente que nos dice, ¿cómo estáis? Claro, es que es la, que- la gente que no lo entiende porque hay mucha desinformación y Es sí que nos es un interesa. contagio que todo el mundo hemos tenido, unos leve y otros no leve, en nuestro caso grave, porque al final tenemos unos problemas de salud que se van a quedar. Claro. Yo creo que se van a quedar, porque lo que hay en día, que es cero, bueno, estamos viendo estudios, estamos viendo donde se pide un brazo para analizar nuestra sangre y a ver qué, ¿no? Pero tenemos todos un patrón, digamos, parecido, un contagio general de una fatiga, daños de memoria, de movilidad, calambres, pero luego, como decía bien Manu, pues luego a cada uno le afecta de manera diferente. A uno le pilla una zona, a otro le pilla otra zona, o sea, al final hay luego unas variantes que todos no coincidimos Claro, ahí, claro. pero sí un patrón como general de esos daños principales, ¿no? Como te digo. Y entonces, claro, pues hay que andar yéndose a donde dicen que hay un estudio de investigación. Y ahí vamos, ¿no? A dar la sangre, que intentar, ya no sé si es curar, Ya. pero mejorar, ¿no? Mejorar. Porque la vida que tenemos, pues no es una vida. Estamos vivos, pero con muchos problemas de salud. Está claro. Lo que te digo, Y Doya, pues, en tu caso, también te ha condicionado, te quiero decir, estás ahora mismo, no Sí. puedes trabajar de manera normal o... Bueno, en mi tampoco? caso muchísimo también, porque es verdad que muchísima gente que estamos en el colectivo y bueno, en el mundo también, somos muchísima gente que hemos sido deportistas, o sea, somos muchísima Claro. gente que hemos sido muy activos, o sea, entonces de estar todo el día activo y haciendo deporte y trabajando y los niños, ¿no?, de tu vida familiar y tal, ahora mismo generalmente más o menos todos estamos, pues nos sentimos como si tuviésemos 80, 90 años, porque la sensación corporal es eso. No sé, para que nos entiendan, porque la gente pues desconoce, ¿no? Y puede decir, pues podríamos decir que es como una especie de fibromialgia o algo así, que por la incomprensión, digamos, ¿no? O Es sea, más porque... parecido o- a la encefalomielitis miálgica. Hay cosas, sí. Incluso hay profesionales que dirían que somos un subgrupo de ellos, digamos. Ya. La encefalomielitis, sí, es que es larga la palabra, Sí, sí. miálgica, han sido maltratados por las instituciones y por el sistema sanitario toda la vida, porque no las han tratado como se merecían. Digamos, les han tratado a veces como mujeres histéricas, porque en las dos enfermedades hay un sesgo de género importante. Afecta más a las Afecta mujeres. mucho ¿no? más a las Sí, mujeres, somos- aquí hemos venido todos, Sí, sí. pero afecta mucho más a las mujeres. Los hombres, es como ha dicho, él ha tenido neumonía, yo también. Los que lo tenemos ahora hemos estado igual en el contagio graves. Y por eso hay esto. Pero las mujeres suelen tener la fase aguda menos problemática, digamos, pero más posibilidades de esto. Hay un tema de hormonas Sí. ahí mezclado, de No sé si sistema inmunitario. os habéis vacunado, qué pensáis de las Bueno, vacunas, eso porque yo hay creo- mucha... Bueno, pero no sé, vosotros en principio habéis... Como colectivo no tenemos porque hay opiniones distintas. Pero bueno. Y no, pero Porque bueno. por- aquí estamos de no, todo pero- también, gente hay que gente estaba... vacunada y hay gente que no se ha Exacto, vacunado. gente que- hay gente que se ha Entonces, enfermado. opiniones distintas y situaciones distintas. Claro. Sí. Y ahora comentábamos que se nos va a ir el tiempo y que no vamos a lo importante, que es lo que queréis conseguir, las demandas, esa proposición no de ley, un poquito, ¿qué es lo que hace falta urgente para que vosotros podáis llevar una vida relativamente normal y por lo menos tengáis cubiertas esas principales demandas? Ya que en la salud es como me decías tú, pues ir
prestarse a cada prueba que se hace, ¿no? Pero, ¿qué es lo que haría falta urgente en este momento que digáis, es que tenemos que conseguir esto por lo menos? El tema urgente, siempre lo decimos, son las unidades multidisciplinares. Que haya unos centros en Euskadi, que hemos sido una referencia a nivel de medicina, ¿no? como pueblo, y no tenemos que andar ahora yendo a Madrid, yendo a Barcelona, un estudio aquí, un estudio allá, una prueba aquí, otra prueba allá, que se haga aquí. Igual es complicado hacerlo en cada provincia, pero es que la hagan en un sitio. En Vizcaya, en Álava es igual, que haya un sitio donde vayamos y que haya gente que esté preparada para eso. O sea, que sepan de qué se habla, que no hagan unos informes que te dicen una cosa, pues como tú y yo ahora, te digo una cosa que tienes esto lo otro, pero luego en el informe no lo reflejan. ¿Por qué? Ya. No se atreven, no, O reflejan lo que no deben a veces. o lo A que no veces hay. Es difícil no imaginar por qué a unas personas les ha afectado de tal manera, a otras no. ¿Hay algún nexo de alguna manera que podáis explicar entre todos que digáis por qué a mí me ha perdurado el COVID de esta manera y a otras personas no? Yo creo que no lo no habéis saben. dado Todavía con ni hecho, los nadie lo médicos sabe. todavía no saben nada. Puede de haber nada. algo genético, puede haber más Puede cosas. haber, claro, puede haber. Puede, Puede hasta haber. que Puede Hay no muchos haber. Lo que está caso es estudios, que hoy muchos por hoy estudios. esto no tiene cura. No, hoy por hoy no. no. Lo que pretendemos es que por lo menos busquen algún tratamiento, algo o mientras, si encuentran la cura, mejor. Pero mientras por lo menos que nos traten la sintomatología para poder llevar una vida mejor, Claro. más con calidad de vida. Pues como en su día pasó, los que tenían SIDA primero Sí, que tenían por lo menos pueden una llevar, sí, perspectiva lo tienen muy mala, como dormido, digamos. y hoy en día pueden hacer pues una vida con su medicación, con su... Hay desesperanza entre o sea, la mayoría, porque al final ves que no... tú imagínate, cada uno vamos a un sitio a hacer una prueba y con esa prueba un montón de medicamento. Somos un montón y otro montón más fuera. A nadie nos funciona nada. Ni una medicación ni una nada. O sea, entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Por dónde tiramos? No tenemos ni idea. Además Es somos terrible. una media de gente entre 40 y 60, o sea, Sí, sí, la personas edad es relativamente jóvenes. la edad de trabajar, o sea, Claro, quiero sí, decirte, sí, porque dices estamos en que una no edad, tendríais que estar ni jubilados ni nada de claro, eso, claro. entonces con Puede el afectar a INS, cualquier edad, pero es el grupo pero mayor... la mayoría, claro, sí, entonces sí. somos gente que tenemos que trabajar, Claro, necesitamos trabajar, claro, claro. y claro, mi caso personal, para puntualizar así un poquito, resumido, yo he estado de baja hasta los 18 meses y tal, bueno, y luego con el INS, claro, ya me dieron el alta, pero claro, yo voy a trabajar, estoy media hora y no puedo estar Claro, más es que de pie. físicamente no puedes. Claro, no puedo estar más de media hora de pie. Entonces, para que veas, el agosto de este año, vas a trabajar media hora, llamas a la ambulancia, te lleva al hospital o al ambulatorio de tu pueblo, me mira la médica cabecera, vale, te da una semana de baja. A la semana me llama el INS. Pues así en agosto, 3 veces que he ido en ambulancia, he ido al INS y otra vez te da, te Sí, es que te es la sigue dando pescadilla el que se muerde alta. la cola, o sea, no... Y luego es horrible que después de los 18 meses te dices, vale, 6 meses de baja. Y si luego, si no tienes algo diferente, o sea, ¿qué sentido tiene? Tienes una enfermedad, no tienes 5. Ya. Entonces, ¿qué sentido tiene que te digan, no, te tengo que dar el alta porque vienes con lo mismo? Entonces, claro, vengo con lo mismo, entonces, ¿qué hacemos con esto? Qué terrible. Es ¿No? como... Y luego lo que nos lleva a todo este lío. Vas a hacer unas pruebas, el informe médico no lo hacen como deben, no te ponen las cosas que tienen que ponerte, vas al INS, el INS te pide una cantidad de informes terribles que tienes que andar mirando por todos los sitios para hacer ese dossier que te piden, y cuando vas con todo eso, salen por peteneras, pues como está pasando con mucha gente, que le dan a una chica el alta porque ha ido muy maquillada al INS, pero vamos a ver, ¿qué estás leyendo? mía. O con ¿Qué tatuajes. estás Sí, sí, leyendo? tienes O que ir- con tatuajes, Claro, ¿no? Y lo han Bueno, puesto por pero, o sea, escrito, Y lo han ¿estás puesto. diciendo en serio? En mi Sí. caso, Los informes en mi que caso, hacen- que es el mío, pero habrá sí cientos. Sí. Yo estoy con el tema de la neurología, me ha dado la DIPU de Guipúzcoa una discapacidad del 40%. No tengo memoria, me pierdo a los sitios, no sé salir de un BM, no sé, un montón de cosas. Vas al INS, te hacen, vete para allá, ven para aquí. Y el informe pone, pues que sí tatuado y que tengo pendientes y que tengo pulseras. Pero No ¿qué lo está- puedo pero- creer, es pero que ¿qué- me estáis pero ¿qué dejando. están leyendo? Sí, sí. O sea, ¿para qué hacer un gasto del médico, del informe, de vete, de ven, verdad, de perdóname, tal, de pero- cual, y luego llegas allí, pero esto es un caso aparte, pero es que otro que ha ido muy maquillada, a una chica con cáncer la han montado a trabajar,
Qué terrible, madre mía. Entonces están a tumbar Sí, sí. todo lo que pueden. ¿Y por qué? Incluso los Se mismos escudan- médicos y se neurólogos escudan en- están, los mismos neurólogos y médicos que nos tratan nos dicen, no entiendo cómo es posible que vais, os he hecho este informe porque es mi diagnóstico, Claro. y luego el INS no hace caso al profesional que ha puesto. Ellos mismos, están los médicos alucinando, ¿eh? Los profesionales, porque parece que todo lo que ponen ellos no vale para nada. Es que eso ¿cómo puede ser? Pues es que es la pregunta que La nos mayoría, hacemos todos. la puede mayoría ser? de nuestro grupo, a todo el mundo que ha ido, le han tumbado Sí. con cualquier tontería. O sea, no han mirado Tenéis, lo que piden de informes bueno, médicos. en lo que podamos contribuir, por lo menos ser un poco el altavoz, ¿no?, de vuestras demandas. Y tenéis una página de Facebook para Sí. que la gente sepa si puede apoyaros, por lo menos a nivel de firmas de apoyo, de adhesiones, ¿no? Vamos a recordar Long COVID de Euskal Colectivo A, ¿verdad? Eso es nuestra página. Esa es vuestra página, bueno, pues donde pueden entrar, informarse, porque, pues por desgracia es un problema que me parece, Sí, gravísimo. no veo bien el correo electrónico Bueno, longcovid, el correo 15 es de marzo, longcovid 15 de marzo @gmail.com. longcovid15marzo@gmail.com. Invitamos a quien tenga unos síntomas y no esté, porque el asociacionismo, bueno, somos colectivo y tal, Sí. pero el trabajar juntos es muy importante en esta Desde enfermedad. luego. De hecho, el nombre Long COVID lo crearon pacientes por internet en la primavera del año 2020, porque hay gente que se conectó y que tenía los mismos síntomas, y en realidad crearon los pacientes la enfermedad. Muchas investigaciones están partiendo de pacientes, de grupos de pacientes. Bueno, nosotros también colaboramos en estudios y donde Sí, nos hemos estado en enteramos. Claro, Madrid, claro, como para Barcelona, no, nos todo lo que estamos se moviendo. pueda. E incluso el nombre de Long COVID, porque en los informes americanos y tal, lo llaman de otras formas cuando es de universidades y tal, algunos lo llaman síndrome post-enfermedad Sí, sí. respiratoria de Luján, síndrome de no sé qué, secuelas post-COVID, tal. El nombre internacional donde todo el mundo se entiende es Long COVID y lo sacaron pacientes. Ya. Bueno, nos quedamos casi sin tiempo. La verdad que no sé qué deciros porque me parece, bueno, pero si por lo menos podemos contribuir, pues eso, lo que decíamos, a poner un poquito de voz, a que la gente se entere, a que la gente os apoye y ojalá pudiéramos decir algún día, ¿no?, que volváis a contarnos que esta pesadilla se ha terminado y que vais consiguiendo, por lo menos de momento vamos a dejar esas cuestiones, aplicación de una guía clínica única, creación de unidades multidisciplinares, registro de pacientes con codificación adecuada, más fondos para investigación y que se lleven a cabo campañas de concienciación y prevención, bueno, pues para que esto no siga ocurriendo, porque la verdad que es terrible, bastante todo lo que habéis pasado, ¿no?, para que encima se siga poniendo trabas y no se vea un más allá. Nosotros nos damos las gracias también por habernos traído, porque no es fácil que los medios, así como hubo una sobreexposición en Bueno, marzo también- de tal, que se hablaba mucho, no se hablaba del mucho, a veces no es señal de cantidad. Y luego ahora, no sé si es porque hay un trauma colectivo de lo difícil que fue aquella situación Sí. o por qué, ni los medios ni las instituciones hablan del tema. Bueno, hay mucha desinformación, se han creado muchos bulos también, estamos ahora con todo esto de los bulos, de las desinformaciones, ¿no? Pero bueno, hay una realidad que está ahí, que la habéis vivido y que solo la sabéis vosotros y que ojalá algún día podéis decir que queda atrás. Muchísimas gracias a los tres, muchísima suerte, de verdad. Y bueno, vamos a recordar longcovid.com y ese correo electrónico, esa fecha, marzo, 15 de marzo, que seguramente no la vais a olvidar. longcovid15 de marzo @gmail.com. Gracias, chicos. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues Vosotros, vamos gracias. a quedarnos con esa página web y enseguida vamos con más cuestiones un poquito más positivas. Moda, complementos y fragancias Idem. Navarro Villoslada 8, Bilbao. Hola, ¿qué televisión vio usted ayer? Pues vi Telebilbao. Ayer, Telebilbao. En mi casa vemos Telebilbao. Nosotros, siempre Telebilbao. Siempre Telebilbao.
Tele Bilbao, Tele Bilbao, claro.